probabilístico con cuál ley se ajustaban mejor los datos. Eh, Sin embargo, esta parte, por ejemplo, yo lo prefiero hacer igual, eso vamos a intentar hacerlo totalmente a mano, debido a que en el examen obviamente el ingeniero nos va a permitir usar una computadora, ¿no? Ah, sí. Bueno, veía que preguntaban en el grupo, el INGE si permite calculadoras programables, ¿no? Las HP 50G, ¿cuáles más hay? HP Prime, la Texas, etcétera, ¿no? Y pues sí permite el INGE, no se hace problema el INGE. Si tienen una de esas calculadoras programables, sí pueden llevarla al examen. Creo que, no sé, no estoy muy familiarizado, creo que la Texas y la HP Prime tiene un programa que es como un emulador de Excel. No sé si alguien tiene esas calculadoras, puede confirmar, pero sirve, ¿no? Entonces ahí tienen como una especie de mini Excel y si ya lo saben programar, por ejemplo, el tema de modelos R1, lo van a hacer rápido en el examen, ¿no? Entonces, sí se puede usar ese tipo de calculadoras, no, el INGE nunca les ha prohibido. Y si pueden programar el tema, por ejemplo, estaría súper, ¿no? También de poder se puede, ¿no? Solo si alguien domina bien el lenguaje con el que trabajan las calculadoras, creo que es RGH su lenguaje o algo así se llama, no estoy seguro. Mm, 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 mm. Ok, preguntan el Oxy Grover de Aroxy Laturis, da cual análisis y el procedimiento que el mismo resultado. Así como experiencia, muchachos, cuando yo era igual estudiante, no era una de... Había mejores estudiantes que yo en la materia, que sí se esmeraban, que le ponían mucha atención, que participaban en todas las clases. Mi primer parcial, si no me equivoco, saqué 25 de nota. Entonces, yo soy, por ejemplo, de los estudiantes que el primer parcial suele tropezar y digo, ya, el segundo parcial tengo que ir con todo y me tengo que levantar de esto porque sí. Entonces, llegó el segundo parcial, entró un tema de tránsito de avenidas que sí me gusta, es mi tema favorito, tránsito de avenidas desde aquel examen. Y pues varios de mis compañeros llegaron a resolver, pedía las 10 horas de tránsito, pero sacaron 30, las 10 horas. Yo con el tiempo que tenía apenas completé 4 horas, creo, del tránsito. O sea, ni siquiera llegué a hacer la mitad y saqué 70. Más la práctica y la participación, logré tener una nota de aprobación. ¿Para qué me voy con esto? Ustedes se preguntarán por qué si mis compañeros que estaban ahí al tanto de la materia y demás cosas que, fucha, les faltaba poco para aprobar, sacaron 30, resolviendo las 10 horas. Y yo que apenas llegué a las 4 horas y ni siquiera estuve a la mitad, saqué una nota bastante alta. Simplemente había un detalle muy pequeño, pero muy importante que ellos obviaron y yo me di cuenta. Era hacer un ajuste de hora. El ajuste de tiempo u hora que se hace en el tránsito de avenidas es para hacer un mejor análisis de cómo se está comportando la salida por un vertedero. Eso obviamente lo vamos a llevar con calma en su debido momento, es un tema para el segundo parcial, pero ese pequeño detalle a mí me salvó en la materia y a mis compañeros les llegó a perjudicar solo por ese detalle. Y fuera de eso, inclusive más adelante el resto de las horas que estuve haciendo en mi examen creo que no estaban bien del todo, pero ese ajuste de reloj, ese pequeño detalle que nadie más veía, me dio la posibilidad de aprobar. Entonces sí, el ingeniero considera más la parte analítica y el procedimiento, aunque sus resultados no estén bien del todo. ¿Qué más, muchachos? Los parciales últimamente se han vuelto ya de cualquier tema, entonces estudien todos los temas que vayan a avanzar con el ingeniero. Cuando empezaba yo, cuando era estudiante, por ejemplo, sí había un tipo de 2 o 3 temas que siempre entraban a los exámenes, los demás obviábamos totalmente. Eso ya dejó de ser así desde hace 2 semestres, creo. Sí, el ingeniero empezó a meter ya bastante de sus temas que no suelen entrar en otros exámenes. Entonces, sí estudien constantemente, no obvien los temas. Siempre se pasen, aunque parezca que no va a entrar.
Luego, su examen final, no se preocupen, no les va a dar algo que sea más complicado que lo que está en su parcial. Inclusive he llegado a ver a veces que, bueno, desde mi punto de vista, que el examen final es más fácil que algunos parciales. Entonces, obviamente, es recordarles que para dar el final, el ingeniero pide que sí hayan dado los dos parciales. Eso me acuerdo que un estudiante preguntó hace un semestre atrás, si no me equivoco, y, y por curiosidad igual le fui a preguntar al ingeniero y me dijo que para dar examen final, el único requisito es que hayas dado los dos parciales. Y es justo, ¿no? Como el ingeniero no complica su examen final, no sería justo que alguien que no haya venido a ningún examen, que se haya faltado las clases, quiera venir directo al final y aprobar, ¿no? Entonces, por eso es que el INGE pide que tengan sus dos parciales, por lo menos haber asistido a sus dos parciales, ¿ok? Eh, Solamente en instancia no se pone más difícil, sí se pone un poco más estricto en el lado de la parte analítica, ¿no? Les suele considerar, sí o sí tienes que hacer tu interpretación de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, ¿cómo les puedo explicar? O sea, estás obteniendo datos, por ejemplo, un ejercicio de métodos probabilísticos. Te da hallar un caudal para un cierto periodo de retorno, bla, bla, bla. Entonces te pide que interpretes ese resultado de tres formas distintas. Si logras interpretar, apruebas, te tienes tu 51 y aprobaste instancia. Y si no, aunque hayas sacado el resultado exactamente con 7 decimales, igual que le salido al INGE, si no has interpretado, no te va a dejar aprobar el INGE. Entonces, pueden ir inclusive hasta examen final. Mejor se aprueban en los parciales, así se quedan tranquilos y todos felices, ¿no? Eh, Antes de continuar, José Andrade levantó, bueno, José Andrés levantó la mano. No sé si tienes alguna pregunta. A ver, su nombre completo es José Andrés Guzmán Guzmán. Básicamente, José Andrés Guzmán al cuadrado. No, mentira, estoy jugando. ¿Tienes alguna pregunta, José Andrés Guzmán? Bueno, creo que no está, o tal vez lo dejó grabando la clase, no hay problema. A ver, aquí en los comentarios, el Inge dio alguna bibliografía aparte de la texto de descripción. Creo que no les da, ¿no? Más bibliografía aparte del texto de descripción. Eh, pero Brandon, por ejemplo, les va a proporcionar los libros que, bueno, que a él más les gusta y que son los más cercanos, bueno, que más se asemejan a lo que hace el ingeniero en la materia. O bueno, también si es que se le pasa, se le olvida, voy a buscar yo más tarde en la carpetita. Eh, mm, Tengo algunos textos, creo que son dos los más importantes, y se los vamos a pasar. O si no, eh, por ejemplo, a ver. eh, no sé si vieron, no debe ser el grupo, pero hay un canal de YouTube de Brandon Chejo. También lo pueden buscar, se los voy a buscar, les paso el link. Es buenísimo. Brandon también fue mi auxiliar y para qué mentirles, hay varios temas que aprendí solamente a partir de lo que explicaba Brandon. Le entendía a veces mejor a Brandon que al ingeniero. Bueno, eso también me pasaba porque en esa época estaba medio distraído, hacía otras cosas y no sé. Pero Brandon explica súper bien. A mí me encanta todo lo que hace. Es una persona muy dinámica. Y está en su página de YouTube, está un enlace que les lleva a Drive con todos los libros que él maneja para la materia. Pero los ejercicios, el Inge no suele sacarlos de ahí, nosotros tampoco, debido a que los del grupo 3 han debido escuchar, ¿no? Lo interesante de hidrología es que los ejercicios que te plantean en la materia no sueles encontrarlos en internet, por ejemplo. Para modelos aéreos no he buscado por internet todo un día y no he encontrado nada similar a lo que explicaba el ingeniero o nada que se pareciera al ejercicio que me han dado. Entonces, en sí la materia es bastante,
No sería complicada, sino más bien compleja. La hidrología es muy compleja. Entonces, ustedes solamente van a ver lo más básico, lo esencial, pero aún así necesitan a veces explorar un poco más por ustedes la parte teórica y a partir de eso pueden encontrar formas de resolver el problema que se les tenga planteado. Entonces van a ver, por ejemplo, algunas cosas que como que no se parecen mucho lo que está en el libro a lo que les vamos a explicar, debido a que, por ejemplo, nosotros intentamos siempre hacer paso a paso, ¿no? Detalle a detalle. Cambio en el libro, directamente les encaja como si ya supieran algunas cosas y ya les muestra el resultado. Entonces, sí es verdad lo que es el INGE, es difícil encontrar material de hidrología en internet. Hay cosas que sí se van a aparecer, otras que no, otras que son más complejas. Y en general es así, hidrología. Entonces, el INGE mm, es lo que decía el INGE, eso es lo bonito para él, ¿no? Entonces, siempre las prácticas tienen que pensarlas, razonarlas, tener su propio criterio, no es lo importante. Lo que les decía al Inge, no se mecanicen. No todos los ejercicios van a seguir una misma receta, ¿no ves? Lo que les decía al Inge el día martes pasado, o sea, lo que a muchos nos hemos acostumbrado es que nos dan un procedimiento y sigamos como una receta, ¿no? Paso por paso. Primero tengo que hacer esto, luego esto y al final obtengo el resultado, ¿no? No siempre va a ser así. A veces me pueden dar datos que están en medio de las de Z, por así decirlo, y tengo que con esos datos ir al inicio para después llegar al final. O al revés, me pueden dar datos del final y tengo que ir hacia atrás. Muchos dicen, ay, Auxi, ¿por qué no nos ha explicado esto? ¿Por qué esto es así? Era que hagamos este tipo de ejercicios y así vienen después del examen, ¿no? A decirme muchas veces. Sin embargo, cuando les explico cómo era, les digo, pero es lo mismo que hemos hecho, solo que tenías que pensar un poquito y, por ejemplo, en vez de ir de atrás hacia adelante, tenías que ir en tus recetas de adelante hacia atrás, retrocediendo. Entonces va a haber casos así, ¿no? Entonces, no se mecanicen, es mejor que razonen y piensen a partir de la teoría que ustedes ya tienen, ¿no? No simplemente es manejar las ecuaciones y ya. Es, hidrología es bastante interpretativo. Pablo Andrea, por ejemplo, ahorita estaba viendo su pregunta, dice, ¿cómo sería la manera correcta de realizar la interpretación? Pues darnos un ejemplo. Eh, por ejemplo, a ver, un caudal para un cierto periodo de retorno. Todavía no lo hemos visto, no lo vamos a ver con calma. Tiene su significado. El periodo de retorno se elige de 5, 10, 20, 30, 50, 100 años, inclusive 10.000 años en otros países, así de seguros son, porque ese periodo de retorno indica el caudal más grande posible que venga dentro de ese tiempo. Por ejemplo, si tenemos un río que no es tan fuerte, ¿no? Digamos que tiene un caudal débil, entre comillas, de 3 metros cúbicos por segundo, 2 metros cúbicos por segundo, al siguiente año me da un caudal de 1 metro cúbico por segundo y así. Nadie, bueno, usando la lógica humana, nadie esperaría que dentro de 5 años, por ejemplo, el caudal sea de 20 metros cúbicos por segundo si toda la vida ha sido de 2 o 3 metros cúbicos por segundo simplemente. Pero sucede. ¿Qué vamos a hacer si sucede, muchachos? Vamos a ponernos en contexto. Hemos diseñado un puente, ¿no? Para un periodo de retorno muy bajito. No, más bien ni siquiera hemos hecho, ni siquiera nos hemos dado el trabajo de calcular que ese río podía crecer. ¿Qué, qué va a pasar? Simplemente nos basamos en la lógica humana. Decimos, este río va a venir toda la vida con 2, 3, 4 metros cúbicos por segundo a lo mucho. Al año tal vez venga con 5, con suerte y ya, no va a pasar nada. Pero resulta que en su historia, hace unos 1000 años atrás, por ejemplo, ese río tenía una crecida de 20 metros cúbicos por segundo. Entonces, es muy probable que dentro de algunos años ese evento vuelva a suceder, ¿no?
podría ser que ni siquiera dentro de 50 años, podría ser al día siguiente de terminar nuestra construcción de ese puente, que venga un caudal de 20 metros cúbicos por segundo y nosotros hemos diseñado con 3 metros cúbicos por segundo para resistir esa cantidad. ¿Qué va a pasar con nuestro puente? Se lo va a llevar el caudal, ¿no? Ese puente va a quedar inservible, te van a meter a la cárcel, te van a hacer juicio y demás cosas, ¿no? Entonces, ese periodo de retorno nos indica, por ejemplo, una forma de interpretar sería esa, ¿no? Nos va a dar un caudal probable estimado dentro de ese rango de años. Por ejemplo, vamos a volver a ese ejemplo, que tenemos un río que suele venir con 1, 2, 3, 4 metros cúbicos segundo, pero nos sale el caudal para un periodo de retorno de 50 años. Vamos a decir que estamos poniendo datos aproximados, ¿no? Vamos a ver cuando llevamos el tema ya con más calma y datos precisos. Pero por el momento vamos a decir que tenemos un periodo de retorno de 50 años y nos arroja que va a venir un caudal de 20 metros cúbicos por segundo. La interpretación de eso sería, por ejemplo, que en el rango estimado de 1 a 50 años, es muy probable que dentro de este tiempo de 50 años venga un caudal de 20 metros cúbicos segundo. Entonces, pero no nos va a decir exactamente la fecha. O sea, ese caudal podría venir al día siguiente de que hemos hecho el cálculo, podría venir a sus 2 semanas, podría venir al año siguiente, podría venir dentro de 20 años, podría venir justo al año 50 o también podría nunca venir. O sea, dentro de esos 50 años podría que ese caudal nunca suceda. Y eso es lo que pasa en hidrología. Es una materia que, como podemos decir, es muy probabilística. O sea, todos los temitas que vamos a ir viendo se basan mucho en la probabilidad simplemente. Lo que vamos a obtener son datos estimados, no son datos exactos. Todo lo que vayamos a sacar de datos, por ejemplo, eh, por eso es que ese sistema se llama métodos probabilísticos, son simplemente aproximaciones. Pues eso no implica que, por ejemplo, hemos calculado que va a venir un caudal de 40 metros cúbicos por segundo, no implica que sí o sí va a venir ese caudal. Puede que sí venga, puede que no venga. Pero en la vida real, todos sabemos que es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Entonces, a eso se va la materia, muchachos. Entonces, y también lo que les comentaba Link es que en su explicación o lo que vayan a hacer, la interpretación, no lo hagan de forma memorizada, eso no sirve. Díganlo en sus propias palabras, como ustedes entienden. Por ejemplo, lo que les acabo de explicar este ejemplo, yo lo entiendo así, de esa forma. Teóricamente tiene su propia teoría, su concepto, su forma de explicar, pero teóricamente no me acuerdo yo bien el concepto, así que prefiero interpretarlo en mis propias palabras, que puede parecer más sencillo y también así queda más claro para algunas personas, ¿no? Entonces, no se preocupen tanto por eso, interpreten en sus propias palabras, no memoricen conceptos y les va a ir bien, les va a ir bien, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta más, muchachos. Nos queda, creo, como una media hora de clase, ¿no? ¿Alguna pregunta más, muchachos? ¿Dudas, preguntas? Bueno, creo que es todo. Es todo por la presentación conmigo, con mi persona y las cosas que querían saber con el ingeniero. No se preocupen, igual si les surge dudas o preguntas, tipo cómo califica el Inge más adelante o qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, igual lo vamos a ir checando con calma ya. Siempre surge dudas conforme vayamos avanzando en los temas. Listo, entonces vamos a comenzar directamente con esto. A ver. Esto lo voy a exportar como imagen primero.
Esto fue el trazo de un examen pasado. Obviamente no entraba todas estas cotas, ¿verdad? Si ya lleva topografía o están en geomática, estas líneas, curvas de nivel, se presentan cotas, ¿verdad? Entonces, este es un examen pasado, simplemente querían que en el examen les quitó las cotas, les daba ya directamente trazado lo que es el área de la cuenca y demás cosas. Entonces, a ver, vamos a guardarlo. A ver, permitir. Entonces veía que esto era de mi práctica. Vamos a ver qué les ha mandado a ustedes. Ok, Classroom. Grupo 3. Creo que les va a dar lo mismo, ¿no? Entonces vamos a ir acá. Y esto, por ejemplo. Por si acaso, esto igual es. Básicamente lo que les decía es esto. Esto, si no me equivoco, es examen del semestre pasado. No, creo que hace un semestre atrás. De este del anterior. Vamos a ver este. Entonces vamos a ir acá. Guardar. Vamos a poner en imágenes. Se va a llamar Cuenca. Listo. Y vamos acá. ¿Qué pasa? Imágenes. No, no me sale. Se actualizó este episodio, creo. Ya no recuerdo cómo se exportaba. Pegar. Aquí está. Entonces creo que les he dado en vano. No importa, Cuenca. Vamos acá. Ah, vamos aquí. Nos vamos a descargas imágenes y aquí está Cuenca. Vamos a copiar. Y ahora sí nos vamos a la pizzacita. Vamos a pegar y ok. Entonces vamos a ir viendo cómo se hace esto. Muy bien, vamos a ir viendo cómo se hace esto. No sé si el Inge ya avanzó un poco de ustedes este tema. Están en precipitación promedio anual, ¿verdad? Chicos. Sí, Oxy. Ok. Ya están llevando lo que es polígonos de Tiesa. Sí, Ok, muchas gracias, Edson. Entonces, ya deben tener una idea de cómo se hace esto, ¿no? Me hubiera gustado llevar un poco más de historietas, pero nos va a dar el tiempo. Pero no importa, estamos a un buen ritmo, considero. Y aparte, todavía no está muy adelantado el link, así que estamos bien. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más gráfico esto. Primero vamos a dibujar acá un puntito que va a representar el punto donde estoy haciendo donde voy a partir para trazar lo que es mi cuenca. Entonces voy acá. Ahí no, ya lo sé, creo. Sí, 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 sí. Entonces este punto, por ejemplo, ¿se acuerdan, no? Teníamos un río en nuestra primera imagen, ¿no? Un río. Y digamos que acá vamos a suponer que queremos hacer una obra, digamos una captación de agua, por ejemplo, en un río es muy común ver en las partes del campo, por ejemplo, es muy común captar agua directamente del río. Entonces,
buscamos ese punto y a partir de eso trazamos nuestra área de drenaje, ¿verdad? No sé si, bueno, imagino que muchos están llevando igual geomática a la par. Geomática está en el semestre de hidrología, ¿no? Entonces, con el ingeniero Montenegro igual van a ver cómo se hace esto en el ArcGIS, paso a paso, con calma. Y creo que es lo primero que lleva el ingeniero para que tenga un poco de ideas, ¿no? Entonces lo van a ir chequeando. Pero a ver, entonces tenemos delimitada cierta área, ¿verdad? Y acá tenemos datos que hemos ido obteniendo de pluviómetros. A ver cómo voy a bajar esto. Aclaro con la manita. Entonces, bueno, no hay más. Solamente nos dice esto, nos da el gráfico y listo. A ver. Ok. Entonces, en el examen les pueden meter cosas así, o sea, me he dado cuenta que el Inge maneja esto de sus gráficos de para polígonos, dicen el tema de precipitación promedio anual o espacial. Simplemente ya maneja este tipo de gráfico. Antes era un poquito más complejo, inclusive acá, por ejemplo, le falta cuadricular, pero eso igual lo vamos a ir haciendo en el proceso. Entonces, ¿de qué tratan todo esto? Entonces, nos dan cierta área, determinada área, que obviamente esta es la cuenca de un río, es un área de drenaje. Entonces, ¿para qué hacemos esto? ¿Qué queremos saber con esto? Cuando vaya a llover o empiece a llover sobre esta cuenca, todo lo que llueva por gravedad va a ir descendiendo, ¿verdad? Todas las gotas de lluvia, ya sea superficialmente o por filtración. Bueno, la filtración es más para agua subterránea. Entonces, superficialmente va a ir resbalando hasta que llegue a nuestro río. Inclusive va a llover sobre el propio río, ¿no? Entonces se va a ir acumulando agua de todo lo que va a ir lloviendo en determinado día, determinado mes, determinado año, ¿no? Entonces, en hidrología, básicamente lo que nos enseña es a tener un caudal. Este caudal les va a servir para hacer diseños. En sanitarias unos van a ver con más detalle. Por ejemplo, cómo es que usan el caudal. En qué caso, qué tipo de caudal tendrían que usar para diseñar la distribución de una red, por ejemplo, o el almacenamiento, por ejemplo, se trabaja con otro tipo de caudal. Entonces, pero este caudal se aprende a calcular en esta materia de hidrología. Entonces hay muchas formas en las que vamos a ir viendo cómo obtenemos de datos este caudal. ¿Se puede obtener el caudal a partir de la precipitación? Sí, se puede, y lo vamos a ver más adelante igual con calma. Vamos a ver su propia ecuación. Eh, si no me equivoco, el INGE lo llama método de CIA. Bueno, no estoy seguro si el INGE o el otro auxiliar o Brandon, pero igual tiene su propia ecuación, es nada complicado y vamos a ir viendo cómo se obtiene. Pero primero empecemos con con el primer paso, ¿no? Entonces tenemos nuestra área de una determinada cuenca. Lo que nos interesa es obtener la precipitación promedio de este lugar. Con ese dato podríamos entrar a encontrar un caudal, por ejemplo. Como dije, vamos a verlo eso más adelante. Entonces nos daba, por ejemplo, acá ciertas divisiones. Está como que un poco incompleto, ¿no? Tendría que ser algo así. Estoy trazando a pulso. Esta clase la que ver de forma virtual, debido a que es más práctico, creo, hacer trazos desde una computadora, ¿no? Es un poco más incómodo en la pizarra. Necesitas las reglas, necesitas un poco más de precisión y demás cosas. Aparte aquí de que acá, en este momento vamos a trazar un montón de líneas. Entonces vamos a ir dibujando. Obviamente ustedes van a tener una hoja cuadriculada, ¿no? En su examen les recomiendo llevar siempre hojas cuadriculadas, especialmente para el primer parcial. Debido a que, por ejemplo, si entra esto al examen,
Si es que tienen una hoja blanca, se van a demorar mucho más, ¿no? En cambio, en la cuadrícula, saben que cada dos cuadritos es un centímetro. Ok, y también por acá arriba. Como que nos falta un poco que entre más allá. No hay problema, vamos a ver cómo resolvemos eso en el camino. Entonces, esto podría entregarles así con sus divisiones o simplemente igual dividido en centímetros, ¿no? Simplemente se expresa una especie de cuadrícula, una malla cuadricular. Y ahorita vamos a ver qué significa. Eh, Seguimos trazando hasta el final. Bueno, creo que hasta acá es suficiente. Bueno, está un poco irregular, ¿no? Necesitas, para esto, como les digo, es muy conveniente tener una hoja cuadriculada. Entonces, ¿qué hace el ingeniero? Vamos a agarrar uno de estos cuadritos, por ejemplo este de acá, lo voy a ir pintando así, lo voy a ir achurando de color amarillito. El Inge maneja la siguiente medida. Cada centímetro en la vida real para el ingeniero representa 1 kilómetro, a menos que el ejercicio les diga otra cosa. No sé, por ahí este semestre se le ocurre poner cada centímetro equivale a 2 kilómetros en la vida real, podría ser. Por eso es importante que lean lo que les decía al principio, ¿no? No se mecanicen. Por ejemplo, lo que les digo es general, pero podría cambiar el Inge de opinión. Generalmente, el Inge, este cuadrito lo considera un área de 1 kilómetro cuadrado. ¿Por qué? Si este tramito de acá, de 1 centímetro, representa 1 kilómetro y este tramo de acá representa otro kilómetro, el área, ya lo sabemos desde que estamos en primaria, es base por altura de un rectángulo. Y como estamos hablando en cuadrado, básicamente sus lados son iguales. Entonces, lado al cuadrado. Y 1 al cuadrado simplemente es 1, ¿verdad? Entonces, este cuadrito representa 1 kilómetro. Si trabajan esto en softwares como el ArcGIS, no es necesario que hagan todo esto, ¿verdad? Pero vuelvo a reiterar, no estamos en geomática. Posiblemente, si esto entra en su examen, tienen que hacerlo así, a la antigüita, ¿no? A mano. Antes existían unas herramientas para calcular áreas de planos muy interesantes, pero tampoco es necesario que usen eso en el examen, ¿no? Tampoco les vamos a pedir que compren eso. Simplemente, por ejemplo, vamos a hacer aproximaciones a partir de esto que les estoy diciendo. Entonces tenemos esta figura, ¿verdad? Algo así. Y pues, ¿qué más nos falta por determinar? Entonces ya tenemos la idea, ¿no? Cada cuadrito representa 1 kilómetro cuadrado. Importante las unidades de medida. Área se mide en unidades al cuadrado. Bien, lo siguiente sería empezar a contar todos los cuadritos que hay. Entonces, es la forma más práctica que hay. Cuando yo era estudiante me gustaba mucho la precisión, entonces compraba una hoja de esas milimétricas, alguien debe ubicar en topografía, que estaban así aparte de tener los cuadraditos, tenían unos cuadritos más chiquititos. Cosa empezaba a contar. Llevaba mucho tiempo, sí. Era mejor, no tanto, debido a que eh, al calcular el área de una cuenca, no nos interesa mucho la precisión, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a estimar esta cuenca de 15,99 kilómetros cuadrados, no hay problema si los redondeamos a su inmediato superior, que sería 16 kilómetros cuadrados. ¿Pueden hacerlo? Sí, es válido. Esto debe a que, como es una cuenca, la que estamos analizando a través de cordilleras, las cotas, las curvas de nivel, simplemente son, al final de cuentas, aproximaciones, ¿verdad? Si quisieras tener algo realmente preciso, tendrías que ir con tu estación total, ¿verdad? E ir haciendo tu trabajo de topografía a lo largo de toda esta cuenca. Y aún así estarías totalmente preciso. Y sin embargo, en hidrología, en lo que es el tema de cuencas, esto de la precisión como que no es tan esencial, ¿no? Vuelvo a repetir, si esto nos sale 15,99, fácilmente los redondeamos a 16. Entonces, eso muchachos.
No se preocupen. Donde sí necesitan mucha precisión es en topografía, ¿verdad? Eso es lo que les dice el ingeniero Montenegro Informática. Entonces, por ejemplo, cuando llevan los temas de hacer los DEMS, aerofotogrametría y otras cosas, por ejemplo, el uso de los DEMS no está recomendado para hacer estudios de perfil longitudinal de un suelo, por ejemplo, porque no va a salir todas las irregularidades que tiene el terreno. Pero sí nos sirven los DEMS, por ejemplo, para hacer aproximaciones de cuencas. Para eso es muy útil. Como son simplemente aproximaciones, no hay más problema. Entonces, volviendo al tema, contamos esos cuadritos. Vamos a contar, por ejemplo, acá tendría que haber una línea más. Sí, sí. Entonces está un poquito, la cuenca se sale de nuestros límites que ha puesto el Inge, ¿no? Entonces vamos a ir contando. Y el número de cuadritos que tenga esta cuenca va a ser básicamente el área de toda la cuenca. Me está un poquito checo, pero es porque quiero hacerlo un poco rápido. Entonces, por ejemplo, podríamos empezar con estos. Aquí ya tenemos tres, ¿verdad? Tres cuadritos. Este puede completarse con este chiquito de acá, ya son cuatro. Esto con esto, 5, 6, 7. Esto con este de abajo, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Estos tres, 14. Esos pequeños de acá pueden llegar a completar uno, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 76, 78, 79 básicamente, 80, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Estos tres pueden formar casi 101, 102,5, calculo yo, aproximadamente. Entonces, lo único que hacemos es contar los cuadritos y los que están incompletos, simplemente intentamos completar con otros. Entonces, tenemos el primer dato acá. Vamos a llamar B total. Entonces, simplemente es una aproximación. Si es que alguien puede hacerlo más preciso todavía, está súper. Pero como les dije, no hay tanto problema con eso de la aproximación. Admitir. Simplemente son aproximaciones, ¿verdad? Entonces no se estresen mucho por eso. Y ya lo tenemos. Área total lo vamos a dejar por aquí si todos. Se me pierde mucho. Que esté acá. Ya tenemos el dato de área total. Generalmente el Inge... Uy. ¿Dónde está ido mi área total? Generalmente el Inge también suele... Aquí está. Suele darles el dato del área total también para que no tengan que estar contando uno por uno. Entonces no hay mucho problema tampoco en eso. Pero si es da así simplemente la cuenca, una hoja en blanco y las medidas de separación, hay que hacer esto, ¿no? Contar cuadrito por cuadrito. Esa es la idea de hacer aproximado. Vuelvo a repetir, los softwares de hoy en día, como el ArcGIS, esto te lo calculan con precisión de un montón de decimales, entonces no hay problema.
Pero también vuelvo a reiterar, esto no es geomática, estamos en hidrología. Entonces vamos a lo que nos interesa. Tenemos, para trazar los polígonos de Thyssen, tenemos que hacer triángulos con estos datos de los pluviómetros. En lo posible, intentar que estos triángulos sean triángulos rectángulos. Un color que sobresalte sobre el negro, creo que eso está bien. Creo que sí, ¿no? Ya. Entonces, no siempre tienen que ser rectángulos, pero en lo posible que sean así, ¿no? Que los ángulos no sean tan oblicuos. Entonces, simplemente unimos. Los que han llevado topografía, esto se les debe hacer familiar también, ¿no? A ver cómo podemos hacer esto. También podríamos hacer de esta forma, si se dan cuenta. Si lo iba a hacer de la otra forma, iba a quedar un poco más estrecho. Entonces, por ejemplo, acá ya tenemos una red de triángulos, ¿no? Vamos a unir todos los triángulos posibles entre sí, formando una red de triángulos, ¿no? Creo que en topografía el auxiliar Marcelo le llamaba triangulación, no recuerdo bien ya. Pero la idea es esta, ¿no? Igual que en topografía, trazamos triángulos entre los puntos. ¿Se acuerdan, no? En topografía nos daban puntos para hacer nuestras curvas de nivel. La misma idea. Entonces hacemos triángulos entre esos puntos. En este caso, estos puntos tienen valores de... esto básicamente son precipitaciones anuales registradas por los pluviómetros. Entonces tenemos todo esto, ¿verdad? Listo. Siguiente paso. Vamos a trazar las mediatrices, ¿verdad? Ese es el siguiente paso que hay que hacer. Entonces, recordamos lo que hemos aprendido de geometría básica y nos vamos acá. Más o menos por acá hasta la mitad, ¿no? Es igual a ser bueno, sigue siendo igual un poco difícil explicarlo en pizarra virtual, pero yo creo que es más complicado en la pizarra real. Y luego vamos por acá. Más o menos ahí creo. Y luego finalmente, vámonos por acá. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué eran las mediatrices? Si alguien recuerda de sus conocimientos de secundaria o primaria, tenemos esta longitud tenemos esta longitud de este lado del triángulo y vamos a suponer, por ejemplo, en este caso que esto mide 10 centímetros. Agarramos y vamos a la mitad. La mitad de 10 centímetros sería 5 centímetros. Y lo vamos a partir exactamente en dos lados iguales. ¿Verdad? Lo mismo acá. Agarramos este lado de este triángulo y lo partimos en la mitad. Y nos va a quedar dos lados iguales. Luego, otro detalle más. Estos son perpendiculares. Uy, un momentito. Si no, se va a morir el computador. No encuentro el cargador, no sé dónde le dejo. ¿Dónde?
Listo. Antes de que se nos muera y nos quedemos sin nada más. Entonces, vuelvo a repetir, esto de acá es perpendicular. La mediatriz es perpendicular al lado que estamos trazando, ¿no? Esto es, como les digo, es geometría básica, pero igual es bueno recordar, ¿no? Si les digo directamente hay que trazar mediatrices, muchos se van a estar en problemas, ¿no? Ok, bueno, a ver, un momentito, un momentito. Ya volví, estaba revisando algunas cositas. Uy, ya nos queda casi 5 minutos. Es lo malo siempre de la materia, es que siempre falta tiempo. Es nuestro mayor enemigo siempre. Entonces sigamos con esto de eh, lo que íbamos viendo, ¿no? Entonces, la misma idea. Hemos sacado la mediatriz de este primer triángulo y hay que hacer exactamente lo mismo para todos los triángulos. Está un poco inexacto. Vamos a ir viendo, pero... Entonces vamos a ir corrigiendo. No, como que no me gusta mucho. Un poco complicado, ¿no? Hacerlo en una hoja es un poco más práctico. A ver, vamos a empezar con este triángulo de acá abajo. Entonces, las mediatrices quedarían algo por acá, no, un poco más aquí abajo. Diagonalmente, ok. Lo mismo acá. Hacemos por acá hasta la mitad y listo. Y lo mismo acá. Aquí sí va a estar más fácil. Y finalmente, más o menos por acá. Vuelvo a repetir, hacerlo esto en una hoja es mucho más práctico, ¿verdad? Algo más sencillo. Con una regla, con una escuadra, siempre tengan su escuadra, ¿no? Entonces a 90 grados y una vez allá de la mitad. A ver, aquí lo vamos a extender un poco hasta acá. Esta mediatriz debería quedar un poquito más acá. Ok, esto de acá está muy... tiene un ángulo. Vamos a hacer un poquito más de acá. Listo. Y continuamos haciendo hasta terminar con todos los triángulos. No, no, ¿qué voy a fijar aquí? ¿Qué voy a fijar aquí? Creo que el centro de este va a terminar afuera. Bueno, no hay problema. Un momentito. De este extendemos. Continuamos extendiendo y nos va a quedar
Esto da 90 grados. Y continuamos así hasta terminar. No me está gustando mucho esto. Sí, va a terminar más o menos por aquí afuera de este. Terminamos de unir y vamos acá. Estos deberían unirse con esto, pero tampoco se va a unir. ¿Con qué no me está gustando este triángulo que está acá al fondo? A ver. Debería terminar justo acá al centro. Lo vamos a modificar un poquito. Creo que así sí. Entonces, esto debería un poquito más arriba todavía, entonces. ¿Cuál es el último que hemos hecho? Sí. Más o menos por acá. Si extendemos esto hacia acá. Como que no me está gustando mucho este ejercicio, la forma en que les he dado el link. Va a quedar muy afuera. Entonces la idea en cualquiera de los casos es que tracemos las mediatrices de nuestros triángulos, ¿verdad? ¿Qué pasa si esto lo extendemos un poco más o menos hacia ahí? Podría ir hacia acá un poquito. Y ya. Bueno, más o menos, ¿no? Es aproximado esto. Entonces es importante para esto que lo hagan con sus cuadras. Cuando lo hagan con las cuadras y las reglas y demás cosas y a medida, con todos los datos correctos, les va a quedar una especie de polígonos que se encierran entre ellos, ¿verdad? Esa es la idea con esto de los polígonos de Thyssen, es una vez que tienen todo triangulado, arman, hacen sus mediatrices y forman los polígonos de Thyssen. Es posible que algunos circuncentros se llama este punto, ¿verdad? Donde intersectan las mediatrices, terminen afuera. Ha pasado, hay ejercicios donde terminaba afuera, pero para saber si termina afuera o no necesitan toda la precisión posible. Si les termina afuera, no hay problema. Vamos a ver cuál es la idea principal. Entonces, ya tenemos trazados todos nuestros polígonos de Thyssen. Básicamente, volvemos a reiterar, el primer paso era hacer la triangulación. Terminando de triangular todas nuestras estaciones pluviométricas, pasamos a sacar sus mediatrices. Lo hacen ustedes con más calma, precisión. Ya saben, mediatriz, esto mide igual, esto mide igual. Y lo partimos a los 90 grados. 90 grados, 90 grados y trazamos. Es bueno que estas líneas lo extendamos hasta más allá. Vamos a ver ahorita por qué. Si se dan cuenta, hemos logrado formar una especie de polígono siempre, ¿no? Ya básicamente hemos formado los polígonos ya. Por ejemplo, acá está bien delimitado, casi como un cuadrado. No debería ser tan cuadrado. Sí, básicamente sí, porque como mide 90-90, debería terminar como algo así siempre. Entonces acá, por ejemplo, tenemos ya una figura geométrica que se forma. No necesariamente tienen que formarse todos cuadrados. Y estas, es de estos de mediatrices, vamos a ir extendiendo un poco más hacia acá. Necesito más colorcitos. Entonces vamos a ir separando, ¿verdad? Hasta que topen con nuestra... Vamos a ir alargando estas líneas que estaban, que no formaban parte de ningún polígono completo. Los vamos a ir extendiendo hasta que choquen o se topen con nuestra área delimitada.
Vamos a ver esto para qué. Entonces, continuamos. ¿Qué más nos falta acá? Creo que luego cae todo dentro de los polígonos, sí. Entonces esto es algo así. Y nos vamos hacia acá. Cristian Bravos Damos, ¿tienes alguna pregunta? Sí, en los mediatriz hay que ser muy precisos sobre las líneas. Eh, es bueno que sean muy precisos. Han visto, ¿no? Han visto ustedes mismos ahorita el problema que estamos teniendo, ¿no? Quería levantarlo un poco a hacerlo a pulso y completaba bien hasta cierta parte y luego acá, en estos dos triángulos de acá, se me presentaban problemas, ¿no? Al trazar. Se me iba por un lado, se me iba por otro y es muy importante que sean precisos, ¿no? 90 grados y justo a la mitad. Ahí sí les va a salir sus polígonos bien bonitos y bien precisos. Estos de acá, por ejemplo, acá claramente se puede ver que no es totalmente a 90 grados hasta acá, ¿no? Simplemente le vamos estirando más ya. O podría salirles el punto fuera del triángulo, el circuncentro podría estar acá afuera. Puede pasar, eso pasa en los triángulos o, que tienen ángulos oblicuos. No sé si se acuerdan, un ángulo oblicuo es el que son cuando tiene esto un ángulo muy oblicuo, o bueno, muy obtuso, ¿no? Esto, por ejemplo, de acá, si intentamos encesar esto, nos va a salir un ángulo casi como 150 grados, ¿no? Entonces acá sí o sí el circuncentro, la intersección de las mediatrices se va a salir afuera. Entonces esa es la idea. Se nos está yendo mucho la hora. Entonces esos son los pasos que deberíamos hacer y les va a quedar algo así más o menos. Aquí algo sencillito que ha hecho el Inge, ¿verdad? Es la misma idea, ¿no? Acá, por ejemplo, no se muestra, creo, la triangulación, ¿no? Aquí lo que tendrías que hacer es unir triángulos. Bueno, hubiéramos trabajado tal vez con este ejemplo, que estaba más sencillo, porque cuando tenemos mucho también se nos acumula y no podemos terminar los ejercicios, ¿no? Por ejemplo, acá agarrabas, unías tus triángulos, sacabas sus mediatrices y extendías, ¿no? Acá, por ejemplo, claramente, aprovechar este gráfico nomás ya para no explicarles un poco, para que tengan idea, ¿no? Y puedan presentar el sábado. Es la idea principal con esta clase era que puedan hacer esto y presenten el sábado. Entonces, por ejemplo, acá se ve claramente que este es su circuncentro de ese triángulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Inge acá, por ejemplo? Ha agarrado, ha vuelto a completar el triángulo, listo. Y acá termina, más o menos, ¿no? Y esto igual está trazado a mano. Listo, y listo, ¿verdad? Lo que hacíamos, los triangulitos, ¿no ve? Luego, aquí está la mitad. Uy, no está el lápiz. Aquí está la mitad, ¿verdad? Un poco más gruesito. Ha hallado sus mediatrices a 90 grados de ambos triángulos. ¿No es así? Y aquí están sus correspondientes circuncentros y listo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Por ejemplo, acá está la cuenca afuera de estos triángulos. Esta línea de acá, que era la mediatriz para este lado, la ha extendido hasta afuera. Lo mismo acá, estaba hasta acá y lo ha extendido hasta afuera, con la misma, siguiendo la misma lectura, ¿no? Esto se completa así automáticamente y eso también ha continuado hacia afuera. Esto de acá también ha continuado hacia afuera hasta encontrarse con la cuenca. Entonces, una vez que ya tienen así dividido su cuenca, como veíamos en el episodio, aunque no me está gustando mucho, no se nota muy bien, esta cuadrícula es la que está perjudicando igual. Entonces, pero se ve, ¿no? Se ven algunas de las líneas que hemos hecho. Bueno, que no lo haga de amarillo, esto acá está cubriendo los triángulos, pero la idea es esa, ¿no? Ya tenemos esos polígonos. Volvemos. Ahora sí, el link le ha pintado acá de un colorcito y es una buena forma de explicarles, ¿no? Todo lo que está en este sector de acá, azulito, ¿verdad? Si se dan cuenta, esta línea negra era el polígono, ¿verdad? Una forma del polígono. Todo lo que abarca esa área está proyectado sobre el dato de 200.
milímetros, ¿verdad? Lo mismo acá. Acá tenemos una especie de figura que se quería formar a partir de 2 rectas. Todo esto que cubre se proyecta sobre el pluviómetro de 600 milímetros. Lo mismo acá. Todo lo que está cubriendo este polígono de acá, no es un polígono abierto, lo proyecta este pluviómetro de 240 milímetros. Lo mismo acá. Tenemos 2 rectas que intentan formar una especie de polígono abierto y tenemos se proyecta sobre esta precipitación de 400 milímetros, ¿verdad? ¿Cuál es el paso siguiente? Lo mismo, la misma idea. Vamos a contar las áreas que están atrapadas en esos polígonos. Voy a tomar un pantallazo. Antes de irnos, esto más les terminé de explicar. Entonces vamos acá. ¿Cómo hago esto más largo? Así, aquí está. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, luego de hacer todo esto de seccionar, hacer los triángulos, las mediatrices, es lo siguiente. Vamos, hagamos, y lo mejor es que lo seccionen por colores, ¿no? Para que se ubiquen mejor. Por ejemplo, todo esto de acá, no sé si se nota muy bien. Estas 2 líneas van a estar proyectadas sobre ¿qué pluviómetro? El 700, ¿no? Luego, por ejemplo, ¿dónde está otro polígono? Por acá. Todo este polígono de acá está proyectado sobre ¿cuál? El 900. Lo mismo acá tenemos esta recta, esta otra recta y tenemos 3 rectas igual. Todo esto de acá está proyectada esta área sobre el pluviómetro 1200 y así sucesivamente. La misma idea que teníamos acá. El siguiente paso sería contar los cuadritos que están encerrados en cada polígono. Por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, completado con 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aproximadamente 19 kilómetros cuadrados que abarca el pluviómetro de 1200 milímetros. Entonces acá les dejaba igual una pequeña ecuación. Entonces tienen que agarrar esa área, esa subárea lo vamos a llamar, porque es una pequeña área del área más grande, y lo multiplican con el dato de su pluviómetro, que en este caso es 1200, ¿verdad? Lo multiplican con ese dato y lo mismo tienen que hacer con el resto de los polígonos. Cuentan los cuadritos, el subárea que tiene para cada polígono, hacen su proyección. Por ejemplo, acá tenemos uno más grande. Este polígono va de esta recta a esta otra recta y termina acá, más o menos, ¿no? Por acá. Este polígono se proyecta sobre el pluviómetro que indica 500 milímetros. Contamos todos estos cuadritos, es el área que tiene este pluviómetro, y lo multiplicamos. Y así tienen que hacer con todos los polígonos que tienen acá. Acá, por ejemplo, igual ya tenemos otro. Se ve, ¿no? 3 rectas y me definen este segmento. Entonces, ¿cuál va a ser el área que vamos a contabilizar? Va a ser todo esto acá, todo lo que está dentro de los límites de la cuenca. Se forma como, no sé qué figura sea, pero tenemos esto acá, ¿verdad? Y finalmente ya, básicamente hemos seccionado todo. Esto de acá. Esto de acá también ya está. Uy, se ha pintado de celeste. Y también esto de acá, ¿verdad? Este azulito tiene sus límites por acá. ¿Cuál más nos falta? Simplemente este de acá, el centro, ¿verdad? Lo vamos a pintar de un verdecito suave, que parece que ha formado un cuadradito, ¿no? No sé si realmente forma eso, tendría que hacerlo con mucha más precisión. Pero tenemos, por ejemplo, en nuestro ejemplo, que es lo que tienen que presentar el sábado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 subáreas, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos de pluviómetros. Entonces, para cada pluviómetro, si se dan cuenta, le corresponde una determinada área.
Entonces agarran, multiplican cada una de esas áreas con su correspondiente dato pluviómetro, lo suman y lo dividen entre el área total. Acá el Inge les ponía de otra forma en su ecuación, ¿verdad? Área 1 más área 2 más área 3 más área 4. Pero es lo mismo, si se dan cuenta. Si sumamos todas estas pequeñas áreas, ¿qué nos va a dar? El área total. Lo mismo, ¿verdad? Que está el área 1 multiplicado por su pluviómetro más el área 2 multiplicado por su pluviómetro, el área 3 multiplicado por su pluviómetro, el área 4 por su pluviómetro. Todo esto se divide entre el área total. ¿Listo? Eso es básicamente polígonos de Thiessen, muchachos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde están ustedes? Uy, siempre se nos va un poco el tiempo. Cuando sea presencial vamos a tener que acabar exactamente a las 11:15 porque el aula puede que estén esperando estudiantes y vamos a perjudicarles a veces, ¿no? Entonces, es lo malo de hidrología, es que siempre falta tiempo. Para explicar una cosita, otra cosita, siempre intentamos explicarles todo para que si se les presenta un problema así en el examen, no tengan muchas dudas. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Lo más importante de esto era, si se dan cuenta, es hacer esto de los polígonos, ¿verdad? Sí, luego de ahí en adelante es pura geometría, ¿no? Lo que veíamos. Entonces, una vez trazadas nuestras mediatrices de cada triángulo, simplemente separábamos en áreas pequeñas. Mejor si lo ponen con colores, como ha hecho acá el Inge, para que no se confundan. Y directamente multiplicar esa pequeña área por su dato proyectado del pluviómetro y listo. ¿No ve? Cada área le corresponde un dato de pluviómetro, si se dan cuenta, y todo eso lo suman y lo dividen entre el área total. Simplemente es eso. No es tan... Es tedioso de hacer, sí es un poco tedioso, pero no es difícil, si se dan cuenta. Muy bien, muchachos. Si alguien grabó la clase, por favor lo sube a YouTube o a Drive y lo compartimos con sus compañeros, por favor. Y vamos a ir chequeando. Nos vemos entonces el siguiente martes. Les voy a avisar si vamos a pasar, sigue por virtual o ya vamos a pasar presencial. La siguiente ya tendríamos que estar viendo curvas y solletas. Listo, hasta luego, muchachos. Ok, dime, Jonathan Milton. Sí, exactamente. Tienes que calcular tanteando igual, ¿no? Igual ¿cómo se dice? Como hemos hecho al comienzo, ¿no ve? Hemos contado 102 cuadritos aproximadamente, tanteamos, y lo mismo, la misma idea con estos cuadritos, igual, no hay problema. Obviamente, como estamos tanteando, posiblemente no les haga exactamente el área total. Por ejemplo, hemos sacado 102, tal vez sumando estas áreas pequeñas haciendo el tanteo les salga 101. Entonces, un pequeño truquito para que les cierre totalmente es que, por ejemplo, contabilizamos todas estas áreas de acá, ¿no ve? Las de alrededor. Y esta del centro, para que sea exacto, a esta área de 102 le vamos a restar todas estas áreas que hemos sumado, que hemos ido contando hacia el tanteo, le vamos a restar todas estas, ¿no ve? Y nos va a quedar, en teoría, esta área que está acá adentro. Como son, estamos calculando por tanteos, sí es posible que no sea exactamente siempre. Pero si quieren que cierre perfectamente, hacen eso. Calculan todas las áreas por ejemplo, también podría ser cualquiera de estos, ¿no ve? Hemos calculado todas estas áreas así al tanteo, nuevamente, y queremos saber el área de este pequeñito, de esta pequeña área azul. Agarramos este dato grande y les restamos las pequeñas áreas calculadas previamente, y así vas a dar totalmente. No sé si tienen alguna duda más, muchachos. Aquí en examen de mesa, por si acaso, chicos. Ah, no, ya les envió Brandon, no, ya está bien. Entonces, si alguien está aquí en examen de mesa, es el sábado. Uy, creo que
Quería darles una clase extra a los de mesa, pero creo que no se va a poder, muchachos. Si hubiera sido la siguiente semana, el martes, sí, pero quería darles el domingo una clase muy aparte. Esta semana estoy un poco ocupado con las tareas y demás cosas, entonces ojalá voy a ver si es que encuentro un pequeño momento y aunque sea les voy a dar unos pequeños tips de lo que tienen que estudiar, lo que generalmente entra y demás cosas. No sé si alguien de mesa acá, creo que no, ¿no? Entonces, nos vemos el siguiente martes, muchachos. Les voy a avisar por WhatsApp si vamos a pasar ya presencialmente o seguimos con virtual. También pasemos ya presencialmente. Voy a intentar conseguir algo para rayar para hacer los triangulitos y hacer las curvas y solletas, ¿ok? Entonces eso es todo, muchachos. Si alguien tiene dudas con sus polígonos, me escriben nomás al WhatsApp y voy a intentar responderles. Muy bien, Ah, sí, eso es todo. Sí, Dorian Flores. el sábado no pasaríamos clases con el Inge. Posiblemente no, voy a checar qué hora es. Cuando sí, cuando el ingeniero da examen de mesa, suele suspender sus clases. Es a las 8:15, posiblemente ese grupo, que es casi un hecho que no va a dar, no van a pasar clases. El de la madrugada, lamentablemente sí va a ser normal. Solamente no pasa clases el grupo que está dando examen de mesa a esa hora. Pero no se preocupen, pueden preguntarle igual el día martes o el día mismo en la noche, ¿no? El Inge, va a haber clases Inge hasta ahora. Cristian, ¿me preguntabas algo? La entrega de práctica es el sábado, ¿no? Sus prácticas. Sí, sí, sí. No se preocupen por eso, muchachos. Es que se suspende la clase, por ejemplo. Eh, si es que pueden estar trabajándolo ya, trabajenlo, no hay problema. Porque aquí, por ejemplo, yo leí que dice sábado. Entonces, vamos a chequear. ¿No está su práctica? Aquí está. Juro que leí abajo que dice sábado. No, no, aquí arriba, ¿no? Pero el sábado 24 de... no, 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 no. Esto es pasado. Se ha equivocado el Inge, ¿no? ¿Qué les dijo el Inge, muchachos? No sé, tal vez les dijo para la siguiente presentan los que pueden o los que quieren hacer. ¿Alguien me indica? ¿No les dijo nada de presentar una práctica o algo? O tal vez les dijo, voy a subir una práctica al Classroom, estén atentos, algo así, ¿nada? Sí, sí, yo le escuché que va a subir una tarea al Classroom. Solo sería la práctica, ese ejercicio, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 entonces háganlo para hoy día. Siempre el Inge, cuando da así esas pequeñas tareas, los revisa a la siguiente clase. Dice sábado, pero es de otra fecha, si se dan cuenta. Entonces, sí, creo que es un ejercicio pasado, siempre ese también. Entonces, háganlo. Sí, háganlo. Ya hemos visto un poco las bases, ¿no? Una vez que lleguen acá, ya es pura geometría, ¿no? Cuentan cuadritos, multiplican por sus pluviómetros y lo dividen entre el área total. Entonces háganlo para hoy día, muchachos. Y ya saben, el Inge no va a dejar que toditos se entreguen, ¿no? Posiblemente digan ya quienes quieren presentar su tarea y vengan aquí adelante y defiendan o expliquen cómo han hecho, ¿no ve? Entonces ustedes explican qué es lo que han hecho en su tarea y listo, con eso se ganan sus puntitos extra de participación. Esos muchachos. No sé si tienen más dudas, preguntas. Vamos a ir checando igual qué aula vamos a usar, porque me sorprende este semestre si hay bastante asistencia. Vi que en la clase eran 58 personas. Cuando yo daba virtual entraban a lo mucho 20 personitas, entonces eran poquitos. Tranquilamente podíamos ir a un aula 690A, por ejemplo, pero estoy viendo que hay buena recepción, ¿no? Hay una cantidad considerable de personas que les interesa la materia. Entonces vamos igual buscando un aula que sea relativamente grande y para pasar las clases, ¿ok? Eso es todo, Sí, muchachos. sí, que sea presencial, sí, por favor. Sí, lo vamos a ir intercalando, como te digo, Rafael.
La siguiente, por ejemplo, sí, posiblemente para Isoyetas preferiría tal vez que fuera presencial porque hay que trazar un montón de cosas. Lo malo es que también igual es importante colorear un poco en esa parte. Voy a ver cómo hacemos esa parte. Eh, sí, no nos interesa si es virtual o presencial mejor, ¿verdad? Les explicaba al comienzo de la clase. Hay cosas buenas que nos ha dejado la virtualidad, también hay cosas negativas. Y también la presencialidad tiene sus dificultades en algunas partes. Como les digo, hay temas que los vamos a ver sí o sí de forma virtual porque necesitamos, por ejemplo, manejar el Excel. Sí, para el tema de Que yo esté virtual, presentando la pantalla, además que esos, que los, sí, Rafael. Creo que decía Osi, sobre silenciaste el tu tema de la micrófono. Sí, es virtualidad. verdad, podemos grabar las clases y todo. Aparte todos podemos estar, eso es verdad, o sea, lo entiendo, por eso lo voy a intercalar, debido a que también entiendo que necesitan cosas verlas ustedes, así que yo esté sí o sí en la pizarra y esté trazando, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estemos pasando el tema de probabilidad, voy a llevar ese también, por ejemplo, virtual y presencial, debido a que vamos a ver algunos ejercicios de forma manual, directamente en la pizarra. Voy a intentar hacerlo paso por paso, lo mejor que se pueda. Y también les voy a enseñar eso mismo, hacerlo en Excel. Y, por ejemplo, para hacer un dibujo de papel probabilidades es mejor tener una pizarra virtual que una pizarra presencial, por ejemplo. Entonces, vamos a ir viendo por votación, dicen. Todos podemos estar. Eh, Vamos a ir viendo, muchachos. Sí me gustaría pasar, tal vez, ese es el problema ahorita, ¿no ve? Hasta yo, si me preguntan a mí, yo quisiera seguir este semestre más virtualmente todo. Uno, porque ya me he acostumbrado 2 años a estar sentado frente a una computadora y es como es como que uno se acostumbra, ¿verdad? O sea, es lógica, somos humanos, nos acostumbramos a nuestro entorno. Entonces ya me he acostumbrado a estar así sentado, solito. Si me preguntan a mí, yo soy una persona un poco introvertida, no soy mucho de relacionarme o tener muchos amigos. Entonces como que me incomoda un poco estar en un ambiente con muchas personas, ¿no? Pero como son poco desconocidos, como que tampoco es muy difícil para mí, ¿no? Entonces ya me acostumbré, se me hacía más cómodo estar solito yo en mi cuarto, pasando clases desde mi computadora, ¿no? Es como que no había interacción social. Sin embargo, necesitas interactuar socialmente de cierta forma porque somos seres sociales también. Entonces, vamos a ir, posiblemente las clases sean un 50% presenciales y un 50% virtuales. Les va a servir la parte presencial debido a que por ejemplo, al momento de resolver exámenes, bueno, digo, resolver ejercicios, he notado que algunos siguen mejor en la pizarra presencial que en la pizarra virtual, porque uno, escribes más rápido. Es lo dificultoso de tener una pizarra digital, ¿no? Si bien he aprendido a trabajar con el teclado, hay algunas cosas que sí o sí necesitas trazar, entonces hacerlo a pulso en la computadora como que te jala un poco, ¿no? Y a veces sale un poco medio garabateado, y es lo que no me gusta. Entonces, hay algunas cositas que sí es importante que lo veamos de forma presencial, ¿no? Pero eso ya vamos a ir viéndolo más adelante, chicos. Entonces, yo les voy a comunicar em, poco a poco, cada semana, ¿no? Vamos a pasar esta virtual, tal vez la siguiente pasamos igual virtual, todavía no estoy viendo eso, porque Isoyetas igual es bonito tenerla así con colorcitos. Y a lo mucho, marcadores de pisos hay azul, rojo y negro. Ahorita yo solo tengo azul y azul y negro. Y las isoyetas son un montón de curvas. Nos va a salir más de 20 colores tal vez. Entonces, tampoco es que haya 20 colores de marcador para la pizarra. Entonces, vamos a ir viendo eso con calma, chicos. No se preocupen. Eh,
O al final también creo que si es que a alguien se le ocurre grabar, ¿no? Mientras estoy frente a la pizarra, yo no me hago problema. Puede grabarlo y también subirlo a YouTube. He visto que, por ejemplo, cuando empezábamos, ¿no ve? En las clases virtuales, el auxiliar o los docentes igual tenían su pizarra atrás y hacían sobre la pizarra porque todavía no manejaban la pizarra virtual. Entonces, también otra opción sería que alguien tal vez que le guste grabar, ¿no ve? Con su celular, puede estar grabando ahí y lo suba a algún lugar. Yo no me hago problema de que me estén grabando, ¿no? Entonces, podría ser eso también otra opción.